Esta conferencia comenzará a grabarse. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la atención, por esa atención, por la invitación que han aceptado para esta conferencia con el ingeniero magíster Marco Loaiza. Queremos de parte de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. Mi nombre es Luis Soria, presidente. A nombre del SPE, del compañero Eri Jacome, que es vicepresidente, que posteriormente estará presentando la hoja de vida del ingeniero Marco Loaiza. Y del capítulo estudiantil igual APG, que de igual manera está nuestro vicepresidente, el compañero David Mariño. Entonces, muchas gracias a todos. Vamos a comenzar. El tema de esta presentación es perforación de pozos petroleros en tiempos de pandemia, desafíos y viabilidad frente a los precios internacionales. Un tema muy oportuno en estos momentos que estamos viviendo esta situación, esta crisis a nivel mundial. A continuación, mi compañero Eri Jacome, vicepresidente del SPE, capítulo Universidad Central. Buenas tardes, gracias Omar por la palabra y por esta invitación a este gran evento. Quiero antes que nada agradecer al ingeniero Marco Loaiza por esta oportunidad. Es muy valiosa su intervención para nosotros tener un poco de la visión de cómo se encuentra actualmente la industria petrolera. Así que de antemano, a nombre de la SPE Student Chapter, le agradecemos su presencia aquí. Ahora voy a proceder a leer un poco de los estudios, la trayectoria profesional, las publicaciones y certificaciones que tiene el ingeniero Marco Loaiza. En los estudios, tiene un MBA Executive en la Universidad Francisco Victoria, Madrid, España. Tiene un Master Science and Gas en Swiss Business School. Tiene un MBA Master Política y Estrategia Empresarial 2008 en el Tecnológico de Monterrey. Es ingeniero petrolero de la Escuela Politécnica Nacional, graduado del 2004. La trayectoria profesional. En NAP Ecuador como jefe de perforación, 16 años en la industria nacional e internacional. Petrobras nacional e internacional desde 2004. Ha sido profesor docente de posgrado. Ha hecho una maestría en gestión para la exploración y producción de petróleo en la Escuela Politécnica Nacional y ha sido profesor de posgrado en la maestría de petróleos en la UTE. Las publicaciones. Ha sido autor y coautor de más de 15 publicaciones indexadas científicas nacionales e internacionales de petróleo y gas. Como certificaciones que tiene el ingeniero, es investigador científico certificado por la CENESID, tiene un PhD en programa de habilidades directivas, tiene un PDG en programa de desarrollo gerencial, tiene una certificación en resolución de conflictos y en negociación aplicada en Harvard. Muchas gracias. Gracias, Eric. Por comentarles, a medida la presentación será de manera seguida. Al final de la presentación se tomarán las preguntas que los participantes escriban en el chat. Entonces nuestro compañero David Mariño seleccionará y hará las preguntas al final de la presentación. Solamente eso para tener un orden más, para que la presentación se vaya de manera ordenada. Gracias. Ingeniero, tiene la palabra. Perfecto. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, Luis, Eric, a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y al resto de colegas también de la Politécnica Nacional y de la UTE, que entiendo también se han integrado a esta reunión también, a los colegas del F1 también de la Politécnica, a todos los que están integrados a esta reunión, así como compañeros docentes de las tres universidades. Gracias por la invitación y bueno, como ustedes sabrán, el día de ayer fue un día bastante sui generis para la industria petrolera, para el mundo en general, y vamos a tratar de abordar ese tema en el transcurso de la presentación. Esta presentación le he venido trabajando de la semana anterior, pero le hemos actualizado justamente el día de ayer por el gran desafío que esto representó por la caída de los precios internacionales del petróleo.
Sin embargo, vamos a iniciar la presentación. Como bien lo comentó Luis, lo importante es hacer toda clase de preguntas, por favor, lo haremos al final, justamente a tratar un orden sistemático de la presentación y poder avanzar, y pues con el mayor de los gustos les responderé en la medida que las preguntas se vayan haciendo al final de la misma. Bueno, iniciemos entonces. Como parte del... Un segundito, por favor. Como parte del desafío actual de la ingeniería del petróleo, tenemos que abordar primero, hoy por hoy, cómo está el mundo. Empezó al 21 de abril de esta pandemia, conocida como COVID-19 o coronavirus, y es importante que prestemos atención a los principales lugares donde se distribuyó esta pandemia mundial. Como su nombre lo indica, pandemia es sinónimo de que está en todo el mundo, y podemos ver que los lugares que tienen mayor población, como sabemos, esto nació en Wuhan, en el sur de China, y luego se movió de una manera muy rápida a la Europa, a la Unión Europea, inclusive a Gran Bretaña y también a los Estados Unidos. También es importante resaltar que si bien es cierto, el Medio Oriente tiene una cercanía geográfica con China, los mayores brotes no están justamente en esta zona, ni tampoco en África, ni en Sudamérica. Estos son los principales focos que tenemos de la distribución de esta pandemia mundial. Y esto nos va a servir para entender un poco esto, cómo ha impactado actualmente en las inversiones petroleras y por ende en el CAPEX y la perforación de pozos, porque son inversiones nuevas, son nuevas inversiones la perforación de los pozos. Pero entrar directamente a hablar de la perforación de pozos sin entender este contexto mundial en el cual estamos todos implicados, todos hoy por hoy viviendo de una manera de confinamiento, se debe entender cómo esto impactó en la caída de los precios del petróleo por una ley de demanda y oferta, que lo vamos a ir explicando a la medida que vamos avanzando en esta presentación. Interesante resaltar acá que Europa, la expansión tanto en Italia como en España, fue cuadrática, es decir, se expandió muy rápido porque le subestimaron a la misma y también por la gran capacidad de comunicación que tiene la Unión Europea. Los que han tenido la oportunidad de estar en Europa sabrán que se puede mover en trenes, en vuelos de muy bajo costo, en todo tipo de transportes, trenes que viajen a más de 350 kilómetros por hora. Usted puede llegar de París a Roma en menos de 8 horas con estos trenes, o puede cruzar a Londres por el Eurotúnel con estos trenes de alta velocidad. Entonces se explica también la altísima expansión que tuvo en Europa el coronavirus y también en los Estados Unidos por la gran cantidad de vuelos internos que tiene, no así en Sudamérica. Hacemos un poquito más. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Aquí simplemente es una imagen que he querido reflejar. Este print screen lo tomé hace 45 minutos, cuando se ve el precio del petróleo hoy en $10, y podemos ver simplemente como una gráfica que nos va a ayudar a entender un poquito más a dónde queremos llegar. Esto es una gráfica que viene hace 5 años, en el 2016, cuando en el año 2016 experimentamos en cierta medida la queda de los precios del petróleo, llegó a un valor de $29. Luego en el 2017 experimentó una crecida hasta $50, 2018 $60 a $70, tuvo una caída reflejada a inicio del 2019 y a partir de finales ya de inicio de 2020 pues una caída dramática, hasta ayer llegar a valores negativos a menos $37 por barril, menos $37, hoy se ha recuperado. Un poco eso tiene un efecto bastante interesante que se ha podido publicar a través de medios nacionales e internacionales llamado Contango, que no es más de una tormenta perfecta. El día de ayer pasó la tormenta perfecta, tomando en cuenta que hoy, 21 de abril, se caducaban los contratos de entrega del WTI, que es el precio indexado de los Estados Unidos, West Texas Index, al cual Ecuador y muchos países del mundo hacen referencia a su crudo. Importante aclarar dos temas fundamentales de los tipos de petróleo de referencia. Por un lado tenemos el WTI, que hace referencia al crudo
de Texas, Oklahoma, Dakota del Norte, y el cual tiene 39 grados API, es un crudo liviano, que tiene un bajo contenido de azufre, pero es el mejor para poder refinar gasolina o obtener gasolinas. Por otro lado tenemos el crudo Brent, que es un crudo referencial del Mar del Norte, el cual está asociado a toda la distribución que se hace desde Londres hacia la Europa y hacia Medio Oriente. El crudo Brent, a diferencia del WTI, tiene un menor grado API, tiene 38.4 grado API y tiene aproximadamente un 5% de concentración de azufre, lo que se denominan los petróleos dulces. Y la diferencia de distribución entre los dos tiene dada la canales que tiene Estados Unidos y Europa, en Europa hay una distribución mucho más amplia porque tiene puertos, tiene salida de acceso y se distribuye con mucha facilidad a Europa y a todo el Medio Oriente. El 70% del mundo tiene como referencia el Brent, porque así llegaron en sus acuerdos. El 30% restante pues tiene como referencia el WTI, un crudo de mejor calidad, y al cual hacemos referencia en este caso el Ecuador, que tomó como sus referencias para sus ventas spot. Esto, tomen en cuenta esa diferencia de marcadores internacionales para entender un poco por qué el WTI cayó y el Brent no fue así, se mantuvo en un valor casi de $26 del día de ayer, y tiene mucho que ver con la tormenta perfecta que se dio este día en una sobreoferta de demanda, una sobreoferta de crudo, perdón, y una baja demanda a nivel internacional, y esto sumado al poco almacenamiento que se tenía en los Estados Unidos. Dicho de otra manera, los contratos que el día de ayer vencieron eran preventas que se habían hecho para el mes de mayo. Al tener una poca demanda en el mundo de este petróleo, los que tenían que comprar este petróleo no tenían dónde almacenarlos, porque el almacenamiento del crudo salía más caro que regalarlo o que no tenga nada. En ese sentido que en este caso, los inversores o los especuladores de petróleo el día de ayer tuvieron que hacerse de la mayor cantidad de petróleo porque no tenían dónde almacenar el mismo físicamente, porque el compromiso, cuando una vez que se realiza la venta futura del WTI, es que el comprador lo vende o lo almacena. Y no se lo podía vender porque no había demanda, y tampoco se lo podía almacenar porque tampoco había dónde almacenar, no había espacio físico. Es así que ahí los mismos compradores tuvieron que pagar para que se lleven el crudo. Pero es un caso sui generis, o también llamado con tango, que es un término bursátil que se utiliza justamente cuando se da este tipo de fenómeno a nivel internacional. No sucedió lo mismo con el Brent, que sí tenía canales de distribución y de almacenamiento. Esa es una de las diferencias fundamentales. Avancemos un poquito más. Bien. Si hablamos de los principales productores de petróleo en el mundo, esto fue tomado el día de ayer actualizado del Comercio. Es importante mencionar la fuente. Vemos que los tres principales países que a lo largo desde 1973 hasta actualmente se disputan el primer lugar de productores de petróleo son Rusia, los Estados Unidos y Arabia. El orden va variando de año a año. Hay veces que Estados Unidos siempre ha estado a la cabeza de la producción internacional de petróleo, seguido por Arabia y Rusia. Otras veces ha estado Rusia, Saudi y Estados Unidos, pero la idea que quiero transmitir es que entre estos tres países son los que hoy por hoy son los que tienen la mayor cantidad de producción, porque entre los tres países suman aproximadamente los 30 millones de barriles. Tomemos en cuenta que la producción mundial del petróleo gira alrededor de los 80 millones de barriles. Es decir, que ellos tienen que hacer el 40% de producción. Por favor, no confundamos el término productores de petróleo con el término exportadores o consumidores de petróleo, que también lo vamos a ver adelante. Aquí, como una aproximación, Ecuador produce 526,000 barriles, 500,000 barriles, lo que en 80 millones de lo que hoy por hoy oferta el mercado, estamos hablando de menos del 1% de producción mundial, menos del 0.6% para ser exacto de producción mundial en este momento. Diferenciemos, como digo, aquí tenemos Argentina, un caso muy interesante. Tuve la oportunidad de trabajar y vivir en Argentina casi 6 años.
Y Argentina es uno de los pocos países en el mundo que no se mueve por el WTI ni por el Brent. Tiene precios internos fijados de crudo. Es un caso muy interesante. ¿Y eso por qué se debe? Porque Argentina, si bien es cierto, es un país productor de petróleo, 540.000 barriles, no es un país exportador de petróleo. Todo el petróleo que produce Argentina se lo consume de manera interna. Entonces, Argentina no entra en esta ecuación del WTI, ni del Brent, ni de los valores internacionales del petróleo. Por eso ellos tienen campos interesantes como son los vaca muerta, en este caso que están cerca de Neuquén, donde también tuve la oportunidad de trabajar, son los shale, los taigas, que se mueven a nivel de la producción que fija el gobierno. El gobierno da incentivos para producir el shale gas, el taigas, con una tarifa dada, pues Argentina puede seguir produciendo sin ningún problema, porque son yacimientos no convencionales, shale y taigas, y no están referenciados por los precios internacionales, porque depende de la tarifa que pone el gobierno. Recordemos que Argentina es uno de los mayores productores de gas de Latinoamérica, y shale y taigas son yacimientos de gas, no así de gran cantidad de petróleo, pero al final del día de energía. China, que hoy China es uno de los que están en la mira, digamos, por lo sucedido con el coronavirus, tanto por su producción, está produciendo alrededor de 3.8 millones de barriles mundiales, lo cual no significa que es un exportador. Vuelvo ya claro esto porque vamos a ver un poco más adelante. El hecho de que produzca petróleo no significa que lo pueda exportar. Lo que decíamos, acá tenemos un orden. En el 2009, en su momento, Estados Unidos, Arabia y Rusia, que son los tres que están en la cabeza, muy distantes del resto, cambian esa posición continuamente con el tiempo. Vemos que el resto de países, Irán, Canadá, Emiratos Árabes, China, Kuwait, Brasil, siguen de cerca, sumando en un total toda la producción mundial, casi los 80 millones de barriles de petróleo por día. Veamos lo siguiente, que creo que va a ser muy interesante. Hablar de producción de petróleo o países productores de petróleo no es lo mismo que hablar de países con mayores reservas mundiales de petróleo. Y son cosas que muchas veces se confunden. Estas cosas se confunden en el sentido de que Venezuela tiene las mayores reservas del mundo, al igual, seguido por Arabia, Canadá, Irán. Y ustedes, como pueden ver en este cuadro, ya no aparecen los Estados Unidos. En este cuadro, la Federación Rusa dista de los primeros lugares, está prácticamente en un puesto 9, pero no así el resto de países. Tener las mayores reservas del petróleo es una ecuación adicional que nos permite determinar cuáles son la cantidad de petróleo que puede producir en un futuro próximo el mundo, pero no significa que se lo pueda producir inmediatamente. Entonces es importante tener claros estos conceptos. Producción de petróleo, reservas del mundo, y también cuáles son los países que más consumen o los que más exportan petróleo. Miren, la gráfica que les estoy mostrando a continuación hace referencia a los mayores consumidores de petróleo. Y en este caso, si está Estados Unidos, China, y aquí un tercer jugador importante del Japón, por el gran desarrollo industrial que ellos necesitan. Y podemos ver que está Brasil, la Federación Rusa, Francia, Alemania, Reino Unido, la India con su gran población, que hoy por hoy es 1.300 millones de habitantes. Recordemos que China está alrededor de 1.380 y India 1.300 millones, con la tercera parte de territorio que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados de India y la China tiene 9.500.000 kilómetros cuadrados. Hay mucha población concentrada en tan poco territorio. Esos son los mayores consumidores de petróleo y con eso vamos a empezar a entender qué es lo que está pasando actualmente. ¿Cuáles son los que más producen? ¿Cuáles son los países que mayor reservas tienen, que es para un futuro? ¿Cuáles son los que mayor consumo tienen? Y finalmente, ¿cuáles son los países que son exportadores de petróleo? Bueno, antes de ir a esto, los mayores consumidores de petróleo, quiero mostrarles un gráfico acerca de cómo estaba la situación antes de la pandemia mundial o el COVID-19, alrededor de las mayores demandas que se tenía del recurso, en este caso el petróleo, que se lo utiliza especialmente en vuelos internacionales, que son, puede ser vuelos comerciales o vuelos de carga. También se lo utiliza en los buques cargueros y los automóviles, lógicamente. En la industria también, en el uso de generadores, plantas industriales.
Veamos cómo estábamos antes. Esto es tomado al final del 2019. Y miren, esto es el tráfico mundial de vuelos comerciales y de carga. Tengo que hacer esa aclaración alrededor del mundo. Y como vemos, y vimos en la primera gráfica, los lugares donde mayormente se expandió el coronavirus, aparte de la China, fue la Europa y Estados Unidos. Y esto guarda relación con el gráfico anterior. Miren la cantidad de vuelos diarios que viajaban de Europa a los Estados Unidos por el Atlántico Norte y la cantidad de vuelos comerciales del sur de China hacia la Indonesia, hacia el Medio Oriente, y también vemos la realidad de Sudamérica, que es mucho menor en proporción. Y la siguiente infografía es tomada recientemente en marzo, para que ustedes puedan ver la diferencia. Como ustedes ven, lo que están viendo en pantalla es simplemente los vuelos de carga y uno que otro vuelo comercial que son generalmente humanitarios o que tienen alguna urgencia por la Organización Mundial de la Salud o las Naciones Unidas. Esto no representa ni el 10% de lo que anteriormente estábamos acostumbrados como mundo conocido. Entonces la situación cambió mucho la demanda del petróleo y sus derivados. Entonces empieza a entender que todo esto a raíz del coronavirus, porque es un tema colateral a raíz del coronavirus, la situación en Wuhan, Italia, España, Francia, toda la Europa, los Estados Unidos, ahora Sudamérica, en menor medida África, guarda relación también con el movimiento que se tiene en esos países de los vuelos internacionales. A pesar de tener este impacto, vemos que todavía Estados Unidos y parte de Europa y China tienen esos vuelos comerciales porque son vuelos de carga para suministro de alimentación, dotaciones, medicinas y temas humanitarios. Pero eso es lo que representa la demanda. Si pudiéramos incluir en este gráfico el tema de buques de carga, buques comerciales, buques cruceros de pasajeros, y si se pudiese poner todos los automóviles que circulan alrededor del mundo en esta gráfica, pues ustedes verían la gran escala de movimiento y demanda de gasolina que se tiene en su momento. Hoy por hoy el mundo vive un confinamiento exhaustivo, pero es la única manera de poder controlar este COVID-19 en el momento. No tenemos otra alternativa. Bien, vamos un poquito más del foco comercial de petróleo. Casi la mayoría del petróleo de Sudamérica tiene sus mercados en los Estados Unidos. Mucho petróleo de Medio Oriente, de Arabia, Kuwait, Qatar tiene su destino en los Estados Unidos, una parte en China. Al estar estos dos países colapsados, en este caso China, Estados Unidos y la Europa, pues vemos que el flujo del comercial del petróleo pues prácticamente se ha detenido. Bien, lo que les mencionaba, vamos a diferenciar los tres o los cuatro factores que determinan. Por un lado, los países que producen petróleo. Como vimos, estaba China, Rusia, los Estados Unidos y Arabia liderando el top 3. Por otro lado, los países que consumen petróleo, que es Estados Unidos y China, los mayores, seguidos por Japón y la India. Pero por otro lado están los países que producen petróleo, que son los países exportadores de petróleo en el mercado internacional. Y vemos que en los países exportadores de petróleo aquí ya no figuran los Estados Unidos, pero sí está Arabia y Saudí. Pero ya no están esta gran potencia como son los Estados Unidos, en el sentido de que Estados Unidos produce, se consume todo lo que produce. Al consumir todo lo que produce los Estados Unidos, pues no tiene capacidad de exportación. Entonces esto es fundamental entenderlo para poder entender cómo se mueve el mercado comercial, la regla de la oferta y demanda, ¿no? Avancemos. No sé hasta ahí si me escucha bien. Sacarle un poquito la voz. Sí. Todo bien, ingeniero. Sí se le escucha correcto. Perfecto. Gracias. ¿La presentación la están viendo todos? Sí, Marco. Perfecto, sí la están viendo. Excelente, gracias. Sí, ingeniero. Bien, avancemos un poquito. Bueno, esto es tomado de la Agencia Internacional de Energía, de una agencia que trabaja junto con British Petroleum
y habla acerca de cómo se distribuye la energía en los países. Este es el caso específico de Ecuador. Vemos que el 76% de la energía que tiene el país proviene del petróleo, un 20% de la energía hidroeléctrica, el gas natural un 4% y las energías no hidroeléctricas renovables del 1%, lo cual significa que la primera fuente de energía que tiene el país es el petróleo. Siempre está a nivel de energía. Ojo, para poder balancear el petróleo, las hidroeléctricas, lo que produce en watts, lo que se produce en energía en el petróleo, se utiliza el BTU, que es la British Technical Unit, que es la Unidad Internacional de Energía, que nos puede determinar cómo son las equivalencias de energía, porque al final con el petróleo se produce energía, con hidroeléctricas de energía, el gas natural de energía, y todo es energía. Entonces lo importante acá es entender que el 76% de la energía que el Ecuador realiza tiene que ver con el petróleo. Pero aquí hay algo más. Esto es hacia dónde se exporta por el destino de exportación. Acá les puse la fuente, si uno quiere revisarlo, de la Administración Internacional de Energía de los Estados Unidos, en conjunto con British Petroleum. Se ve que el 62% de las exportaciones del país están destinadas a los Estados Unidos, un 28% a América Central. Chile tiene su porcentaje igual que Perú, pero lo que queremos aquí resaltar es que la mayor cantidad se está exportando a los Estados Unidos. Y si el mercado de los Estados Unidos está en este momento restringido por esta sobreoferta y esta poca demanda y esta poca capacidad de almacenamiento en los tanques de reserva, llamado contango que sucedió el día de ayer, pues es la tormenta perfecta, pues alinearon las tres condiciones, y adicional que el WTI está arreglado por los yacimientos de Texas, Dakota del Norte y Luisiana. Entonces se ve pues justamente que este impacto fue directo. Bien. Lo que decíamos, todo esto, lo anterior, los países que más producen, dónde está el coronavirus, los países que más consumen, los países que más exportan, tiene su impacto al final del día. Miren, estos son los países, y esta es la fuente del Banco Mundial del día de ayer, que son los países que estarán más impactados por la recesión, por el coronavirus y posterior queda los precios del petróleo, porque todo es una cadena. Y vemos que la gran mayoría son Estados Unidos por su altísimo consumo, no tanto China ni la India, porque están pudiendo sobrellevar esta situación. Y aparte, un tema adicional, que ellos son países consumidores, no son países productores ni exportadores. Entonces ellos consumen lo que el mundo les va a dar acá. Y hoy por hoy el mundo produciendo 80 millones de barriles de petróleo por día, y tomando en cuenta que en el último acuerdo de la Rusia, Arabia, en conjunto con OPEC, decidieron bajar alrededor de 9.7 millones, más los países de alrededor figuran entre unos 15 millones de barriles por día, pero tenemos en el mercado una sobreoferta todavía de 20 millones, tenemos 5 millones flotando en el mercado. Por eso es que el precio del petróleo todavía no despega, porque hay una sobreoferta de petróleo. Hay tanta sobreoferta que no hay dónde almacenar. Realmente eso no lo previó ningún analista, lo que pasó el día de ayer, de la gran queda de los precios del petróleo por esta falta de almacenamiento. Sin embargo, los precios de junio pues se ven que están alrededor de $20, porque se entendería que una vez que se vaya mitigando o atenuando la pandemia mundial, pues poco a poco podemos ir migrando a una pseudo normalidad en el transcurso del tiempo, pero no va a ser un término de corto ni mediano plazo. Eso hay que tener claridad en eso. Creemos poco de las proyecciones o extrapolación que está haciendo que en el mes de noviembre, diciembre, pues realmente podamos nuevamente retomar una pseudo normalidad. No va a ser una normalidad total, pero hablando del mercado internacional del petróleo me refiero, no hablando de una cotidianidad diaria. Es importante hacer esa aclaración. Bien, ¿y qué va a pasar después? Son los nuevos hábitos de consumo de esta fase. Esta fue una encuesta que se realizó en cortesía del ADEN, a la gente de Italia, España y los Estados Unidos,
en donde se les pregunta, entre otras cosas, si la incertidumbre en la economía hace que no realice compras, gastos. La segunda pregunta, ¿estoy activamente recortando mis gastos? Una pregunta que hicieron en Italia, mis ingresos han visto impactados negativamente por el COVID-19. Y los colores resaltan si están en desacuerdo el color naranja, dudoso el color verde claro y el color celeste que está completamente de acuerdo. Como vemos, la tendencia es que todos están entre dos y de acuerdo. El gran porcentaje en que el COVID ha impactado como hoy son los nuevos hábitos de consumo. Pues todo el mundo está recortando sus gastos, dada la economía y finanzas, tengo que ser muy cuidadoso cómo utilizo mi dinero. Pero esta es la tendencia mundial que va a ser de aquí en adelante, porque mucha gente pues se ha visto impactada, empresas, industrias, ingresos de los estados, presupuestos nacionales están afectados por esto. Y la gente pues se siente en consonancia con esta crisis que hoy por hoy se está viviendo, este confinamiento mundial. Bueno, esta es una frase muy interesante de un colega del ADE, Taguchi, en la cual él mencionaba que el futuro no es una repetición del pasado. Y eso lo vamos a ver al final seguramente, porque sí es importante entender esto, porque si uno lo toma con una repetición del pasado, podría haber sido previsible. Pero lo que viene y lo que vendrá justamente son nuevas formas de relacionamiento, nuevas formas de comercialidad, nuevas formas de vender los productos, nuevas formas de hacerlo de acuerdo de contratos petroleros, nuevas formas de referencia del petróleo. Y eso es interesante porque lo que va a venir no va a ser parecido a nada de lo que ha sucedido en el pasado. Bien, quiero remitirme a esta frase, ¿no? Los futuros del WTI, lo que decíamos, ¿no? Y lo que ya explicamos, expiraron hoy, 21 de abril del 2020. Y todos los inversores que no querían la entrega física, porque no son inversores sino especuladores, estaban vender el contrato de mayo antes de su vencimiento, porque no tenían dónde almacenarlo. Como no había compradores físicos en ese contrato y no había almacenamiento, pues pasó el contango, pues que cayó a determinar los precios del petróleo negativo. ¿Qué significa? Como les expliqué en un inicio, que los especuladores o los inversores preferían vender el petróleo para no tener que pagar el almacenamiento, que en este caso era más caro, era más costoso. Bien, un poquito entrando a la materia, pero quería dar este contexto mundial, producción, cómo está el distribución del coronavirus, cuáles son las expectativas, pues a ver si vamos a entrar un poco al core de la charla, que es la perforación de pozos de petróleo en tiempos de coronavirus, y hago la extracción pozos de petróleo, no pozos de gas. ¿Y cuál ha sido el plan de gestión de riesgo preventivo que se ha implementado en ENAP para poder un poco sobrellevar esta situación? Y luego iremos a la parte técnica, y qué es lo que tendríamos que hacer. Bien, ¿qué se hizo? Se hizo una gestión de riesgo. Nosotros utilizamos la metodología Bowtie como empresa, como ENAP, en la cual lo que queríamos evitar a toda costa es tener un impacto que del contagio, que es la parte central de la gráfica en color rojo, y para evitar este contagio nosotros pusimos barreras preventivas, barreras físicas, barreras incorpóreas, barreras que eviten factores de escalamiento, porque lo que queríamos evitar es que la gente, los colegas, el personal se contagie y luego ya tener medidas de recuperación. Entonces aquí, si desean hablar de una manera coloquial, el título de la canción aquí es no contagiarse. Y en eso nos centramos, nos preparamos para esta posible situación. Nosotros hace un mes y medio, hace 45 días como empresa, porque veíamos lo grave que podía llegar a ser. ¿Y cuál fue el plan que aplicamos? Pues el siguiente. Bueno, hay 6 ejes fundamentales, pero es importante entender en qué fase estamos. La fase 1 fue la presencia de casos confirmados en el país, que ya la pasamos. La fase 2 es la presencia de casos confirmados en la región y en la ciudad también. Y la fase 3 fue la presencia de casos confirmados del COVID al interior de la unidad de negocio. Entonces, hoy por hoy, como estamos en la fase 2, porque hasta el momento no tenemos ningún contagiado en la unidad de negocios, de Ecuador en este caso, principalmente. Y vimos que uno de los primeros hitos era la comunicación e información. Se hizo un chat general donde solo pueden hablar la gerencia general y
los colegas de recursos humanos con el fin de mantener una comunicación directa y no generar chats con información falsa. El segundo, tener equipamiento médico. Nos adelantamos desde 45 días de tener este equipamiento médico y hoy por hoy tenemos en stock suficiente equipamiento médico adquirido. Y la salud mental de los trabajadores, que es lo principal, la planificación de las medidas de soporte psicoterapéutico con unas emergencias psicológicas y la asesoría. Y tenemos la activación de un soporte psicoterapéutico en campo y también aquí para los colegas de Quito. ¿Y esto cómo influye? Porque vamos a hablar de la perforación, pues justamente en tener provisiones para en la fase 2, y no hemos logrado en la fase 3 felizmente, no tener que parar para no parar. En otras palabras, tener la continuidad de las operaciones. En la fase 1 hicimos los simulacros, revisión de actividades, la revisión de procesos, decisión y revisión de las actividades de la fase 2 y aplicación de la estrategia de reducción y contención. Tuvimos del caso, acabamos de perforar un pozo, específicamente el índice 13, que duró 18 días, en los cuales no tuvimos ningún... ¿Me comentaban algo? Parece que... Bueno, continuemos. En la fase 2, como les comentaba, acabamos de perforar un pozo, el índice 13, en el cual no tuvimos ningún contagiado, lo perforamos y lo completamos. Extendimos los turnos en campo 28 días o más, inclusive hasta 40 días fue cuando extendimos ya con los colegas Company Man para que puedan completar el pozo. Y algo sui generis, teníamos gente de la comunidad, en la cual ellos nos comentaron en su momento que ellos no necesitan hacerse ningún análisis de COVID-19 para entrar en nuestras operaciones. A lo cual, pues lógicamente nosotros, con ayuda de relaciones comunitarias, no les dejamos de ingresar a las actividades de perforación, porque lo que queríamos evitar es tener un punto de contagio. Y ese punto de contagio hubiera sido enormemente focalizado al tener gente en operaciones tan juntas como de un taladro de locación. Pues como ustedes saben, una locación no tiene más de 1 hectárea y eso es lo que genera justamente que la gente pueda o tenga un contacto físico impresionante. Así que con este plan que les puse en un inicio, que es del BOPTAI, logramos contener la pandemia y no tener gente contagiada, pues pusimos todas las barreras preventivas del caso. Y sobre todo logramos perforar y completar el pozo y no parar las operaciones. Al momento, ¿no? Tomando en cuenta el tema del COVID exclusivamente. Vamos a hablar del tema del WTI, que ya lo hablamos del inicio. Bien, ¿por qué hicimos todo esto? Porque nuestra filosofía de seguridad y de gestión de riesgos se basa en la solidaridad y la generosidad, porque las personas son lo primero. ¿Qué tiene que ver esto? Que hay gente que es más vulnerable que otra. Y si salgo a la calle también podemos poner riesgo a otras personas. Los recursos son escasos, las UCI son escasos en el país y somos una comunidad, no somos individuos. Esto lo preparó la gerencia de integridad operacional y riesgo de la empresa y realmente ellos han hecho muy buen trabajo. Han liderado esto con mucha sapiencia y lo han hecho en el día a día. La verdad ha sido un plan muy bueno de la gerencia de integridad operacional y riesgo en ese sentido, pues, y nos ha dado el resultado del caso. Entonces creo que hemos abordado hasta acá, tomando en cuenta las 3 fases. Primero, cómo es la exposición del coronavirus, luego cómo son los mercados internacionales del petróleo, quiénes son los que más producen, quiénes son los que tienen mayores reservas, quiénes son los que mayormente exportan, cómo está la demanda por los vuelos internacionales, buques, automóviles y toda la industria, cómo se enfrenta a la operación de perforación, cuál ha sido el plan de contingencia y ahora cómo vamos a perforar, porque al final del día, cuando esta situación de confinamiento pare y el pico máximo pase su oleada máxima, pues tendríamos que volver a perforar. Pero la pregunta es, ¿volveremos a perforar de la misma manera que lo hacíamos antes o qué más tenemos que hacer? Bueno, ¿qué deberíamos hacer a futuro, no? Entonces, la siguiente parte de la presentación es la perforación de pozos de petróleo en tiempo de coronavirus y la caída del precio internacional del petróleo. ¿Qué deberíamos hacer? Lo que mencionábamos. Miren, esto es lo mismo del inicio. Acá podemos ver lo que pasó el día de ayer. Podemos ver la fuente de la AFP Economía, la Economía Internacional, y lo que dicen los expertos o analistas en ese sentido.
Entonces la pregunta es, hoy por hoy el precio del petróleo está en $10, al momento, hace una hora, y seguirá subiendo en el transcurso de que se pueda contener la pandemia. ¿En qué tiempo? No lo sabemos, eso hay que ser muy claros. Y depende de las regiones. Y los países que más consumen es Estados Unidos, y los países que más apetito al petróleo es China con India. En la medida que se vaya conteniendo esto, pues los precios del petróleo encontrarán un mercado propio para poder tener esa demanda que tanto se busca. Pero los precios seguirán subiendo 10, 20 dólares al menos en junio, y se esperaría, al menos de los analistas, que llegue a final del año entre 25 30 dólares en el mejor de los casos. Entonces es importante entender esta ecuación de oferta-demanda, y obviamente con esta pandemia internacional que ha hecho que el mundo prácticamente esté en un confinamiento absoluto. Bueno, entonces la pregunta que hacemos es, ¿qué deberíamos ser futuro desde el punto de vista de perforación? En este sentido sí quiero ser muy enfático que vamos a hablar del punto de vista de la perforación, porque a nivel de la industria se puede hacer un montón de cosas, pero la industria del petróleo, la industria hidrocarburífica es muy amplia. Y al ser muy amplia, pues realmente la conferencia la tenemos que hacer unas 4 o 5 horas, y con expertos de diferentes áreas, de geología, reservorios. En este caso vamos a hablar de la perforación de los pozos de petróleo. Bueno, pues una de las opciones que ya hemos hecho y que hemos implementado, y que hoy por hoy así lo estamos optimizando, es optimizar al máximo el diseño de los pozos de petróleo. Recuerden la crisis del año 2015. En el año 2015 los precios del petróleo llegaron a valores de 29 barriles como precio referencial de WTI, es decir, que el crudo ecuatoriano está alrededor de 24 o 23 dólares. En la crisis del 2015, como NAM nos propusimos, y en este caso yo que estoy como jefe de perforación, cambiar el diseño de los pozos, porque con los diseños anteriores no eran viables los proyectos. Les voy a explicar un poco más de detalle esto, y espero que esto sea al final también producto de preguntas de parte de ustedes. Pero para eso antes de continuar, tenemos que preguntarnos primero qué es un paradigma. Y he querido tomar la definición de la Real Academia Española y la Asociación de Academia de la Lengua Española, que son las dos que dan esta definición. ¿Qué es un paradigma? Es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Lamentablemente, la industria de perforación en el país ha vivido muchos paradigmas, y se ha tomado como cierto diseño de pozos porque siempre se lo ha hecho así, porque así se ha perforado los últimos 20 años, y por lo tanto es el diseño que existe, y por lo tanto tenemos que perforarlo así. Nosotros tuvimos la oportunidad en la crisis del 2015 de la caída del precio del petróleo de romper ese paradigma. ¿Y cómo rompimos ese paradigma? Pues cambiando el diseño del pozo. ¿Y con qué fin? Pues optimizar los costos. Y es lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Qué es lo que debemos resolver? Y le he puesto ahí con la conexión neuronal. Se puede perforar un pozo de petróleo en 2 secciones a profundidades mayores de 12,000 pies, en vez de hacerlo en 3 o 4 secciones, como usualmente se lo hace en el país. Eso es lo que tenemos que resolver. Entonces puede haber 2 posibles respuestas. Y la pregunta es, ¿sí se puede? Y la pregunta es, no se puede. Pero sí se puede, ¿cómo lo hacemos? Y si no se puede, ¿por qué no se puede hacer? Y la respuesta acá, que es la que vamos a explicarles en detalle, es que sí se puede hacer. Y se hace, de hecho. Bien, miren, este es un diseño convencional de perforación de pozos de petróleo. Un diseño que hoy por hoy lo utilizan los colegas de las otras operadoras, PAN y algunas operadoras más acá en el país, en el cual tiene 4 revestidores. Tiene 20 pulgadas, 13 3 octavos, 9 5 octavos y 7. Dicho, por eso se llama de 4 secciones, porque tiene 4 secciones claramente diferenciadas. Y hasta ahí está bien, porque cumple con el objetivo del pozo. Pero el problema, si estamos hablando que qué vamos a hacer después de la pandemia y qué debería hacer el país como para después de esta pandemia, post pandemia, es que estos diseños costosos y caros no pueden ir más, porque hay demasiado costo hundido involucrado. Y les voy a explicar el por qué.
Un pozo convencional de 4 revestidores o 3 te le dura entre 26 a 30 días. Podemos poner 30 más menos, 26 a 30 días. Algunos dirán, no, podemos hacerlo en un menor tiempo. Bueno, 24 días. Pero miren la cantidad de casing que se está utilizando. Está utilizando un casing de 20, 13, 3 octavos, 9, 5 octavos y una N de 7 pulgadas. Es muchísimo costo tangible, costo hundido, porque al final del día usted, todo el casing que usted mete en la perforación del pozo no lo puede recuperar más. Esto queda hundido dentro del pozo y no se recupera. Es un costo prácticamente y técnicamente hundido, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado el diseño del pozo? Pues haciendo ingeniería. Porque al final del día, como ingenieros, creo que ese es nuestro, hasta el nombre mismo lo explica, la ingeniería, tener esa capacidad de poder ingeniarnos para mejorar las cosas. Y hay que hacer la diferencia entre profesar algo y ser un profesional. El profesional, como bien digo, viene de la palabra profesar, y porque se enseña o se traduce o se ejecuta más que con palabras, con hechos, cómo deben hacerse los cambios. Entonces, la ingeniería de perforación no es un oficio, es una profesión que nos permite optimizar. ¿A dónde quiero llegar? Como ustedes vieron en el punto anterior, aquí hay 4 revestidores. Estos 4 revestidores representan 670 toneladas de acero en el pozo. Tome nota, 670 toneladas de acero en el pozo. Los pozos que por hoy estamos haciendo como Nava a partir de 2015 utilizan tan solo 280 toneladas de acero en el pozo, menos de la mitad. ¿Y en qué se basa? Un casing de 9,5 octavos y una liner de 7. Se decía que esto en un principio no se podía hacer, pues se lo ha hecho. La pregunta es a qué profundidades lo hemos podido hacer. Miren, y esto lo que estamos mostrándoles es el diseño de carga para el casing, 9,5 octavos, porque el 9,5 octavos en este diseño no puede colapsarse a pesar que el pozo quede completamente vacío, al igual que el 7 pulgadas, que no debería colapsarse a pesar que el pozo esté completamente vacío, con lo cual el diseño del pozo cumple lo requerido por las normas internacionales del ESP, del API y del IADC, que reglan los diseños de los pozos. Estamos cumpliendo con la reglamentación internacional, pero estamos haciendo un pozo más liviano y por ende más rentable. Porque ¿cuál es el fin al final del día? Es poder producir de la manera más eficiente al pozo, al yacimiento, sin poner en riesgo la integridad del pozo y mucho menos de las personas. Entonces ese es el fin último, porque con esto, después de lo que está viviendo el país y con la caída internacional de la oferta y la demanda y todo lo que esto conllevó, pues tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser más competitivos. Miren, este es un pozo que logramos perforar hace 2 semanas. Lo hicimos en 18 días, pero miren el diseño del casing, es un pozo muy liviano, 280 toneladas versus 650 toneladas, por lo tanto es más rentable, dicho de otra manera. El desplazamiento importante, son 7,000 pies de desplazamiento horizontal y un ángulo de 45 grados. Aquí está, miren, este es el plan de perforación que lo hicimos en conjunto con los colegas de Halliburton, pero también lo hemos hecho con los colegas de Schlumberger también, ¿no? Así que lo hemos hecho con ambos colegas de la industria, pero parece un reto interesante. La cementación tuvo que quedar perfecta. Tuvimos que reinventar muchas cosas con los colegas de cementación, tanto de Halliburton como de Schlumberger, pero al final ya lo hicimos. Es un trabajo de ingeniería en detalle para poder romper estos paradigmas, que son al final ya paradigmas falsos. Miren el desplazamiento horizontal del pozo. 7,000 pies de desplazamiento horizontal en 2 secciones. ¿Se lo pudo hacer? Sí. Les estoy mostrando la prueba fehaciente que ya lo hicimos y que lo podemos seguir haciendo. Entonces, lo importante de ver esto, cómo impacta económicamente luego pues de la producción de los yacimientos, porque, vuelvo y repito, el fin último es ser más eficientes. Continuemos. Entonces, la pregunta de aquí es, ¿hasta qué longitud hemos podido perforar estos pozos? La respuesta es, al momento hemos podido perforar hasta la profundidad de 13,000 pies. El promedio en el Ecuador son 11,000 pies, así que lo podemos aplicar para el país. ¿Hasta qué desplazamiento horizontal? 7,200 pies lo hemos podido hacer. El promedio en Ecuador son 5,000 pies, o sea que todo esto es aplicable para el resto del país. El ángulo 46 grados, el promedio en Ecuador son 40 grados. Es importante aclarar que estos diseños para pozos direccionales y para pozos verticales.
Los pozos horizontales es motivo de otro tipo de tratamiento. Y también los pozos que están a pie de monte son otro tipo de tratamiento, los pozos que tenía la ex compañía Agip. Son pozos con otro diferente grado de complejidad. En resumen, esto es aplicable para el 80% de pozos que se producen en el país. Es aplicable para el 80%. Ese 20%, pues, son casos excepcionales que tenemos para toda regla y una excepción, ¿no? Son una excepción a la regla. Pero el 80%, pues, ya estamos abarcando un gran porcentaje de pozos que se perforan en el país, tanto por operadoras estatales como operadoras privadas, los consorcios, porque hay consorcios formados por empresas de servicio y Petramazón. Bueno, la pregunta de esto sería, ¿qué obtenemos con esto? Bueno, antes de continuar con la presentación, primero, producir el petróleo con la misma calidad y de la manera más eficiente, sin poner en riesgo el yacimiento. Es lo primero que obtenemos y hemos garantizado y hemos podido ver esto. Lo segundo es un ahorro por pozo casi de $1.200.000, un poco más en algunos casos, que los proyectos sean rentables. Creo que es lo fundamental, porque hoy por hoy se va a ver con lupa qué proyectos son rentables desde el punto de vista de perforación y qué proyectos no son rentables. Nuestra misión como ingenieros, jefes de perforación, gerentes o profesionales que estén en diferentes rangos, estudiantes, colegas, docentes, es lograr que los proyectos sean rentables. ¿Y qué? Y en base a la ingeniería. O sea, es nuestra responsabilidad al final del día. ¿Qué es un proyecto? En palabras del PMI, el Project Management Institute, y quiero utilizar esa definición que es la que es más acertada hoy por hoy, es una secuencia, ¿qué es un proyecto? Es una secuencia única de actividades complejas e interconectadas que tengan un objetivo a ser alcanzado en un plazo establecido, dentro de un presupuesto y de acuerdo a unas especificaciones, logrando la satisfacción del cliente. Entonces, aquí en los proyectos se habla del presupuesto, que se alcance el objetivo y sobre todo que se cumpla el plazo. Si usted cumple el objetivo, el presupuesto y el plazo, usted es un proyecto rentable. Y otras variables económicas, lógicamente, ¿no? Bueno, sobre todo que el BAN sea positivo. El BAN es de la actual neto o net present value. Para que un proyecto sea rentable, el valor actual tiene que ser positivo. Hablemos de esto un poquito más detenidamente, ustedes lo saben. El BAN no es más que la suma de los valores futuros sobre la tasa de descuento, la tasa de interés, por el número de años menos la inversión. El valor de un pozo de petróleo, lo que cuesta un pozo de petróleo va directamente a la inversión, es decir, es el lado derecho de la ecuación. Mientras más pequeño sea este valor, el BAN será más positivo. Y asimismo tiene que ver con los valores o flujo de caja. ¿Cuáles son los flujos de caja en este caso? Para la industria del petróleo, es los barriles que produce un pozo, un yacimiento, por el precio internacional o el precio indexado del precio del petróleo. Como este valor cada vez está siendo más pequeño y va a estar entre 20 y 30 dólares hasta finales de año, las inversiones también tienen que ser lo más óptimas posibles para que el valor actual neto o el valor de los flujos futuros efectivos sean, en este caso, sean positivos del valor total. Si nosotros no metemos énfasis en el costo del proyecto, porque estos valores están fuera de nuestro alcance, el precio internacional del petróleo está fuera de nuestro alcance, el BAN va a ser negativo. Y si el BAN es negativo, como ustedes saben, pues el proyecto no es viable. Y si el BAN es negativo, la tasa interna de retorno también va a ser menor a la tasa de descuento. Estas son razones económicas, ¿no? La tasa de descuento y la tasa interna de retorno. Pero todos van relacionados. A BAN negativo, la tasa interna de retorno siempre va a ser menor que la tasa de descuento. Y por lo tanto el proyecto es no viable. Es preferible meter la plata en un banco. Si un proyecto no le da más del 5 o 6% anual, es preferible meter la plata en una póliza y no invertir en el petróleo. Si quieren verlo así. Por eso es importante que optimicemos las inversiones del costo de perforar un pozo para que el valor actual neto o el costo o el valor del proyecto, porque se habla de proyectos, no se habla de pozos, el proyecto de perforación sea rentable. Y la única manera de bajar los costos, o una de las maneras de bajar el costo, es cambiando el diseño mecánico del pozo. Y para cambiar el diseño mecánico del pozo tenemos que hacer ingeniería, pues ingeniería, cambiar un montón de paradigmas. Y antes, ¿por qué no se hace así? Porque siempre lo hemos hecho de 4 de vestido.
Bien, miren, esto es brevemente un resumen. Un pozo convencional de 4 revestidores está alrededor de $4.150.000 y un pozo de 2 revestidores de Sling Hole, como lo decimos, monobore, en 2.800.000. Del valor es $1.300.000 menos. Si usted multiplica por 10 pozos en el año, tiene 13 millones de ahorros. Y eso multiplica por el número de operadores que puede haber si perforen en el año alrededor de unos 50 pozos, pues está hablando de 60, 70 millones de dólares de ahorro. Y eso, hoy por hoy, la liquidez y esos ahorros tienen que ser un objetivo común de toda la industria para poder seguir perforando en tiempos de estas crisis derivadas del COVID-19. Esa es una de las opciones, no digo que es la única, pero creemos que es una de las más. Y eso es porque ya la hemos hecho y la hemos tangibilizado. O sea, no estamos hablando de un hecho irreal, es de un hecho real que se ha hecho y hemos podido optimizar mucho la empresa, y todo esto basado en un comité de decisión y riesgo, ¿no? Aquí están todos los actores, el gerente general, la ingeniería, los colegas de yacimiento, de geología, todos nos embarcamos en esto, y esto es un acta real que hicimos en su momento cuando tomamos la decisión el 21 de mayo del 2016 de hacer pozos Sling Hole o livianos, que les acabé de mostrar hace un momento, ¿no? Quiero mostrarles brevemente, sin afán de alargarme más, una estadística de lo que estamos hablando. Cuando nosotros iniciamos con los pozos convencionales, tenemos, estos son el costo por pie de un pozo robusto, un pozo grande si quiere, un pozo de 4 revestidores. Cuando empezamos con esta estadística, veíamos que nosotros en promedio gastábamos $400 por cada pie, por el diseño del pozo. Y aquí están con los diferentes actores que hemos perforado, Weatherford, Lumber, Halliburton, más o menos es constante esta recta. Y también vemos que cuando hacemos lo mismo con los pozos con los días que hacíamos cada 100 pies, a menores días cada 100 pies, el proyecto es más eficiente. Y logramos hacer en 0.141, 0.143 días por cada 100 pies. Son indicadores que utilizamos en el área de perforación, pues para poder mostrarles qué tan eficiente es un diseño de pozo o qué tan no eficiente lo es. Entonces aquí, como algún colega que hemos trabajado mucho tiempo de petróleo decía, números matan pasiones, ¿no? Entonces hay que ser francos en ese sentido. Si los indicadores muestran y si no está en riesgo la vida productiva del pozo, ni el diseño ni la producción, pues tenemos que ir por el diseño más óptimo. Y vemos qué pasó con los pozos, en este caso, los pozos livianos. Lo que estoy mostrando en pantalla y lo que mostré anteriormente en pantalla son los pozos que tienen los pozos robustos. Vamos a ir a los pozos, en este caso, que son los pozos Sling Hole. Miren, estos son los pozos de Sling Hole, los que acabamos de perforar. Miren, el costo son $239 por pie, prácticamente. Son pozos mucho más económicos, de 400 hemos bajado 239, es decir, hemos bajado $140 por pie, es decir, prácticamente un ahorro del más del 40%, hemos bajado casi a la mitad. Igual, miren, estos pozos que hemos logrado perforar lo hemos hecho ya en 12 días de perforación, versus 24, versus 20 días que anteriormente lo hacíamos, porque el pozo es más liviano, tiene mayor facilidad para perforarse bajo ciertos artificios técnicos, y eso es importante. Tenemos que utilizar ciertos artificios técnicos, lodos, lubricidad, buen cemento, reductores de torque, anillos de torque para poder ejecutar estos pozos, pero son 12 días de perforación en un pozo de 13,000 pies y a un 0.1 días por cada 100 perforados y un costo de $240 por cada pie, que es muy competitivo, y es por eso que nos va a demandar la industria, ser más competitivos para que los proyectos de perforación sean viables, porque la única forma de poder seguir produciendo petróleo en el país es perforando. Hay una manera que se puede hacer haciendo workover o recuperación secundaria, pero el 70% del aumento de producción o mantener la producción en el Ecuador está relacionado con la perforación de pozos. Pero para que se pueda perforar pozos tienen que ser los proyectos viables, porque cada vez el petróleo no va a remontar a niveles tan altos como teníamos en el 2017-2018. Bien, dicho de otra manera, bajar el grado de exposición a la menor inversión con los mismos resultados, de una menor inversión para tener un periodo más rápido y que los proyectos sean viables y el flujo de fondos sea viable, ¿no?
Bueno, ¿qué pasó el día de ayer? Miren, esta foto la tomé del diario El Universo y es una foto de uno de los inversionistas de Wall Street que dice que se tuvo la peor jornada financiera de 2018 calificada como Lourdes Negro. Concretamente, ¿qué? Porque importante es concluir qué es lo que deberíamos hacer. Y les voy a dar algunas pautas de acá. Bien. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, primero hacer lo que está a nuestro alcance y tenemos que ser francos con esto. Mientras la pandemia no se atenúe, el mercado mundial no reactivará la demanda. Y por ende en el mercado habrá una sólida oferta de petróleo, energía, es decir, no se equilibrará la oferta y la demanda. En razón de lo anterior, lo primero que nosotros tenemos y podemos hacer es lo primordial, que es cuidarnos y acatar las decisiones que el COE y la Organización Mundial de la Salud están informando día a día. Eso creo que es nuestra primera responsabilidad, porque mientras la pandemia no pase, pues no se va a reactivar la industria a nivel mundial, no solo en el país. Es lo primero que deberíamos hacer. Bueno, y segundo, cuando las autoridades así lo decidan y empiecen a operar en una pseudo normalidad, porque el mundo que tenemos antes ya no existe, eso tenemos que tener claro, y vamos a empezar a operar de una manera progresiva, la forma relacional va a ser distinta y la forma de encarar los problemas va a ser distinta y sobre todo la forma de buscar soluciones. Es decir, la nueva manera de vivir va a ser buscar soluciones, tratar de viabilizar las soluciones para seguir perforando y seguir produciendo en tiempos post-pandemia en este caso. Bien, ¿qué más? Bueno, es nuestro deber, dentro del área de hidrocarburos, realizar una refinería completa de todos los procesos. Las diferentes formas de extraer el petróleo de una manera más eficiente, bajar el grado de exposición de los proyectos para que económicamente sean rentables y viables. Cambiar el diseño de los pozos de perforación o el diseño de la perforación, que es motivo de esta charla, y me estoy enfocando en eso, donde sea aplicable. Como dije, el 80% de los pozos en el país es aplicable esta técnica que les estamos mencionando y el ahorro es mayor a 1 millón por cada pozo. Haciendo bruzos nuevos, a grosso modo, pues teníamos más o menos 50, 60 millones de euros por año, que tanto el país lo necesita. Pero ¿qué más deberíamos hacer nosotros como, en su caso, estudiantes, profesionales, los docentes, que le hemos dedicado muchas horas de estudio a estos temas en las diferentes universidades? Yo pienso y tengo la convicción que todos, profesionales, docentes, universidades, tenemos la responsabilidad y sobre todo la obligación de llevar la tecnología petrolera a sus límites, con el fin de crear un mundo petrolero nuevo luego del COVID-19. Sin más, simplemente quería, antes de pasar a la ronda de preguntas, no perder un tema que es importante en este tema, ser optimista. Creo que es importante siempre ver de frente los problemas, de enfrentar los problemas, ser optimista, ver qué está a nuestro alcance. ¿Qué está a nuestro alcance? Lo que hablábamos del coronavirus, acatar las disposiciones, cuidarnos. ¿Qué está a nuestro alcance después? Rediseñar los pozos, llevar a los límites la ingeniería para crear un nuevo mundo petrolero después. Pero sobre todo lo que decíamos del futuro no se repite en una sola medida, sí, que las situaciones tenemos que presentarles el mayor grado de optimismo. Miren, quiero mostrarles una foto. Esta foto es justamente en el año 1941, durante los bombardeos de Londres, cuando la Alemania nazi empezó a bombardear a Londres, que fue uno de sus objetivos que no pudo alcanzar al final del día, pero sí lo hizo a manera de bombardeo, no con su armada. Y toda la gente estaba durmiendo en el metro, en el subway, para el día siguiente ir a trabajar. Nunca dejaron trabajar y pusieron el mayor optimismo. La pregunta aquí, viendo ese túnel, es, ¿existe la luz al final del túnel? Pues sí, sí existe, y es una frase que Churchill describió justamente en esta situación que ustedes están viendo en sus pantallas, y es la siguiente. Winston Churchill, cuando fue el año 1941, ocupaba el cargo de primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, y Londres quedó completamente devastado por el bombardeo de la aviación alemana nazi. El pueblo y los senadores luego del bombardeo le preguntaron, ¿qué hacemos ahora? Él respondió, no tenemos otra alternativa, tenemos que ser optimistas. Finalmente, en el año de 1945, el ejército británico, en conjunto con los aliados,
ganaron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sin más bien les agradezco la atención que muchos me prestaron en esta conferencia y más bien gracias por vuestra atención. Y si tienen alguna pregunta, pues con el mayor de los gustos les responderé. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Marco, por tu presentación. A continuación vamos a dar paso a la ronda de preguntas, por favor, con nuestro compañero vicepresidente del APG, David Marín. Adelante. Pasemos por la ronda de preguntas. La primera pregunta viene siendo: siendo crítica la inversión en proyectos o pozos de perforación, ¿cuál es su relación con los resultados geológicos? ¿Pozos secos o no productivos no recuperan la inversión? Si me podría repetir un poquito la pregunta porque lo escucho muy distante. No sé si el resto de la audiencia le puede escuchar, pero yo lo escucho muy distante. Por favor. Está escrito también, Marco. Ok. A ver, le escucho ahí. Mírale en el chat, Marco. Léele en el chat. Ok, listo. Entonces, vamos acá. Gracias por la presentación. A ver, entonces la primera pregunta sería, ok, aquí la primera pregunta, que dice Félix, dice, siendo crítica la inversión en proyectos o costos de perforación, ¿cuál es su relación con el resultado geológico? ¿Pozos secos o no productivos no recuperan inversión? Es una muy buena pregunta. Miren, la probabilidad de que un pozo seco sea un pozo seco, sea un pozo productivo, guarda relación directamente con la probabilidad geológica que se tenga abajo y la continuidad de las arenas. Cuando un pozo es seco, en este caso que no produce o no recupera la inversión, este pozo se tiene que pasar al gasto en una corporación. El problema, y directamente sabiendo que se tiene pozos de avanzado, pozos productivos que tienen esta probabilidad geológica, tenemos que con mayor razón bajar el grado de inversión que tenemos en ese tipo de pozos. Porque si nosotros tenemos una inversión grande, como $4 millones, más la completación 1 millón, más 5 millones, y el pozo no va a pagar eso y el pozo es seco, con mayor razón el diseño del pozo tiene que ser lo más posible para que esa inversión sea recuperable. Porque al final, si un pozo es seco, al final del día va a ser seco con un pozo de 3 revestidores o un pozo de greenhole. La realidad geológica no la va a cambiar. Lo que va a ir al gasto al final de la empresa, a los estados financieros del gasto, va a ser un valor menor. No sé si con eso de pronto respondí la inquietud. Bueno, sigo leyendo entonces. Dice, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Al perforar de esta nueva modalidad, ¿qué tanto cambian los valores del KOP y de la construcción serían Jonathan Jaime? Sí, miren, independientemente que usted se perfore un pozo en 2 revestidores, 3 o 4 revestidores, del perfil direccional del pozo del mismo, hemos perforado un pozo hasta 7,000 pies, con KOP a 600 pies de profundidad y una rata de construcción, en este caso, alrededor de 1 grado cada 100 pies. Pero eso lo tenemos que hacer quizá un pozo de 3 o 4 revestidores o un pozo de hall. Eso no lo cambia, pero sí va a cambiar la inversión que vamos a hacer. No es un limitante en resumen, ¿no? Iría a la siguiente pregunta. Aquí me dice Bruno Reynoso, dice, ¿qué tipo de riesgos se podría asociar? Se podrían presentar en las operaciones de completación como operaciones de cañoneo o operaciones de acidificación o afloramiento con este tipo de diseño. Es una muy buena pregunta. Miren, al final del día, el pozo está diseñado para que aguante lo que tenga que aguantar. Ya sea que usted cañonee con un cañón de 4,5 que entra en 7 pulgadas o un cañón más grande, un pozo robusto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante acá? El pozo está diseñado para aguantar el cañoneo a 5 disparos por pie, para hacer un fracturamiento hidráulico, para hacer una acidificación. Lo que sí tenemos que asegurarnos es que la cimentación sea perfecta. Y la cimentación tiene que ser buena en un pozo de 3 o 4 revestidores o un pozo
de 2 revestidores como los que estamos haciendo. El pozo, el estallido del casing de 2 revestidores tiene que aguantar un fracturamiento hidráulico, y de hecho el pozo que acabamos de perforar, el Inchi C13, lo fracturamos hidráulicamente en 2 revestidores. O sea, lo logramos hacer. Aquí me pregunta el señor Jonathan Hami, dice, ¿qué paradigmas como estudiantes deberíamos romper para llegar con nuevas innovaciones de la industria? Bueno, yo pienso que el principal paradigma está en nuestras cabezas. El principal reto, la mayor cantidad de ideas que tenemos están en nuestra cabeza, y no importa, y es buena la pregunta porque nos lo hace un estudiante, no importa cuánto dinero tenga una persona, nunca va a poder crear las ideas fabulosas que puede crear esa persona en un cuarto que esté completamente oscuro, porque justamente ese es el principal recurso que necesitamos, tener nuevas ideas. Y sobre todo no tenerle miedo a la innovación, porque finalmente el mundo va a ser el mundo de los que se atreven a innovarlo al final del día. No hay que tener, a mí no me da miedo las nuevas ideas, me da miedo las antiguas, para serles franco, pero tenemos que romperlas. Acá un colega me dice que le mande los saludos al aire. Bueno, al ingeniero Luis Romero, saludos a todo el grupo de la Politécnica del F1, gracias. El ingeniero Julio García me dice, gracias, muy buena presentación. Mi pregunta es la siguiente, ¿se debería renegociar los contratos petroleros actuales a servicios específicos y llamar a la inversión a otras operadoras multinacionales como ENAV, por ejemplo? Es una pregunta un poquito compleja. En el marco de la SP, que es la Society Petroleum Engineer, nos han pedido que tratemos de hacer las presentaciones desde el punto de vista técnico y tratar de evitar cualquier tipo de comentario referente a los temas contractuales de las operadoras. Esas son las reglas que la pone la SP, ¿no? Así que en tal sentido me excuso de poder responderla, que es una muy buena pregunta, pero en el marco de los reglamentos de la SP, pues tengo que respetarlos. Así que gracias igual. Aquí el señor Andrés me dice, gracias por la conferencia, me pregunta, si este nuevo método, por así decirlo, de perforación, ¿por qué no se lo hacía anteriormente? Y es una excelente pregunta. Porque anteriormente estamos en otras realidades con precios del petróleo más altos. Esa es una parte de la respuesta. Y la otra parte de la respuesta es que siempre lo habíamos hecho así. Entonces no nos atrevimos a romper un paradigma. Los japoneses y los chinos dicen que las crisis son sinónimos de oportunidades, o la traducción de crisis en mandarín es oportunidad. Nosotros rediseñamos los pozos del petróleo a partir de la crisis del 2015, que nos golpeó duro y nos hizo caer al piso. Y dijimos, debe haber una mejor forma de perforar los pozos de una manera más eficiente, más económica, para que los proyectos sean rentables. Toda la respuesta es porque era un paradigma falso. Un paradigma falso de un concepto universal que se lo acepta como verdadero. Por eso no se lo hacía anteriormente, por eso estamos invitando a que se lo trate de hacer aquí en adelante. Justamente a las personas y a los colegas, compañeros que tengamos o tengan ese reto de poder hacerlo, que lo podemos hacer. De hecho, si necesitamos hacerlo y tengan una ayuda por otro lado, pues estamos a la hora. Lo importante es que aquí el país salga ganando. Creo que eso es lo más importante. Jaime Rocha, saludos Jaime, un colega de Halliburton, dice, excelente presentación. Marco, ¿cómo visualizas la posición que debe tomar la industria y ENAV en el tema de soluciones digitales, entendiendo que vamos de frente a una nueva realidad? Es una muy buena pregunta. Efectivamente, no tenemos otra opción. Todo el tema digital, o el tema que hoy por hoy existe, el Big Data, que es algo interesante en el tema que todo el mundo, que los grandes potencias tienen Big Data, pues se podía haber previsto de cierta manera este COVID-19 para ver cómo los hospitales están tratando cada uno de estos temas. Bueno, pero eso será producto ya más bien de una charla médica. Sí, definitivamente, hoy por hoy el tema de soluciones digitales y soluciones corporativas sin el contacto humano es fundamental. No tenemos otra opción. Hoy tenemos una nueva forma de relacionarnos y tendremos que hacerlo si queremos subsistir en el tiempo. Acá Randall Rodríguez, saludos. Randall dice, gracias Marco. De Tenaris estamos totalmente enfocados a ofrecer nuestro desarrollo de productos ceros con alta resistencia, con la solución del libraje y el nivel de conexión.
Perfecto, y las optimizaciones. Bueno, entonces más bien la pregunta es ofrecer todos los servicios que ellos tienen, pues que he sido copartícipe de estas nuevas optimizaciones, grande siempre por la predisposición, ¿no? Alguien que no se identifica, que solamente es usuario, y dice, está muy bien el rediseño de los pozos, ¿ha pensado en optimizar la logística de abastecimientos? No entiendo muy bien la pregunta, pero en el sentido de que hoy por hoy los nuevos desafíos que tenemos que optimizar no solo la logística de abastecimiento, sino la forma digital como nos relacionamos, la manera de cómo perforamos los pozos, la manera de cómo es la cadena de valor, la manera de cómo facturamos, la manera de cómo optimizamos todo. Entonces, sí, la cadena de abastecimiento es importantísima, pero todo irá mirando una era digital de una manera distinta a lo que estamos viendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todavía no tengo la respuesta clara, pero acá todo es optimizable. Jorge Bedón, otro colega, me dice, ¿cuáles serían las medidas de prevención que se deberían tomar en el momento de reiniciar las operaciones de perforación y evitar que siga propagando el COVID en los talados? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir aplicando el plan de contingencia, al menos de que se tiene nada. Todas las personas que ingresen a la operación tienen que tener el certificado de que están con la salud en regla. Y segundo, extender los turnos de trabajo. Tendremos que hacerlo para tratar de evitar en lo mínimo el contacto entre otras personas y en lo máximo el poder continuar con las operaciones. Pero sí tenemos que ver los filtros que hemos estado poniendo y que felizmente nos han dado los resultados que hoy por hoy estamos enfrentando de no tener ningún contagiado en la aplicación. Javier Omipán, a un colega que está en los Estados Unidos, saludos a Javier y a su familia. Dice, la mejora continua es fundamental en todo el proceso. Y ENAV lo ha aplicado correctamente en sus proyectos de perforación y es un buen ejemplo para operaciones similares. Sin embargo, para estimular futuras inversiones de CAPEX, en este caso inversiones, también podría ayudar que el Estado mejore de los contratos petroleros. Sí, definitivamente lo voy a contestar de una manera... como ustedes recuerdan, en el Ecuador ha habido dos tipos de contratos petroleros. Anteriormente había un contrato de participación, que es el que se tenía antes del año 2008, si es que mal no me equivoco, en donde una parte las contratistas petroleras se llevaban por volumen, es decir, una petrolera producía 25,000 barriles. 15,000 barriles eran para el Estado y los 10,000 barriles eran para la operadora. Y eso, en cierta manera, tiene su riesgo, porque esos contratos funcionaban bien cuando había precios altos del petróleo. Dicho de otra manera, cuando el precio del petróleo era alto, todos éramos amigos y todos estábamos contentos. El problema que cuando el precio del petróleo comenzó a escalar de una manera exorbitante, el Estado empezó a verse perjudicado y migró a los actuales contratos de servicios que tenemos. Más allá que es un contrato por participación o son contratos de servicios petroleros, aquí lo importante es que los mismos estén indexados al precio del WTI, tengan una escala de valoración. A mayor WTI tiene que haber una variación en la repartición tanto de la tarifa que se paga si es servicios petroleros o el volumen que se reparte. No pueden ser contratos rígidos, porque en cambio los contratos de servicios petroleros actuales son malos en el sentido que cuando el precio del petróleo está muy bajo, como en este momento, el Estado tiene que pagar una tarifa fija a las operadoras. Entonces, ¿el Estado de dónde va a pagar a las operadoras si ni siquiera el precio actual permite los costos de operación del Estado? Entonces, ambos contratos tienen, ningún contrato es perfecto. El contrato de participación era malo para el Estado en precios altos de petróleo y el contrato de servicios es malo para el Estado en precios bajos. Ambos tienen que ser un contrato intermedio en el cual se permita tener un indexado, deben estar atados a los precios internacionales del petróleo de alguna manera, para que ninguna de las dos partes se sientan perjudicadas. Rodolfo Landívar, otro colega de la industria. Saludos, Rodolfo. Dice, gracias, Marco, por la presentación. Mi pregunta es, ¿ENAV tomará la perforación con pozos de una torre de 1000 HPs? Esto conociendo que hay muy buen ahorro en costos. Es una excelente pregunta. De hecho, Rodolfo es uno con quien iniciamos este tipo de perforación, el gerente de PM de Schlumberger. Tuvimos la oportunidad de compartir horas de clase, fue
alumno mío en la Escuela Politécnica Nacional en el posgrado, y fue interesante en el sentido que acá con el ingeniero Landívar, ¿qué es lo que se hizo? Se comenzó a perforar pozos a 12.000 pies con un taladro de 1.000 HPs. La industria hoy por hoy solo perfora con taladro de 2.000 HPs porque es lo que está existente en el mercado. Pero para responder la pregunta directa, Rodolfo, taladro de 1.000 HP lamentablemente ya no hay en el país. Lo que deberíamos hacer, y es un muy buen punto, es perforar con un taladro de 2.000 HPs al precio de un taladro de 1.000 HP o aún cercano a los 1.000 HP de un valor. Se hicieron muchos ahorros, pero si podemos perforar con un taladro grande, pudimos hacer lo que justamente con el ingeniero Landívar hicimos, de poder perforar un pozo de más de 12.000 pies en 12 días de perforación, que fue un récord muy importante a nivel de país. Acá la ingeniera Sonia Quiroga también me hace una pregunta, dice, ¿qué deben hacer legalmente los colegas de las otras operadoras para usar esta técnica de revestidores? Entiendo que es propiedad intelectual de NAM. Bueno, realmente es un diseño propio de quien le habla, Marco Loaiza, pero para poder utilizar esto, pues creo que se debería llegar a algún acuerdo. Y sobre todo aquí lo importante es que el país salga ganando, ¿no? Si realmente pueden seguir utilizar este tipo de diseños, y obviamente nombrando la fuente, que en este caso es quien habla, y también el ingeniero Félix Ramírez, que justamente nos está escuchando, que con él también logramos hacer muchos avances, pues de alguna manera se puede llegar a cualquier tipo de acuerdo. Lo importante es que el país salga ganando y que los proyectos sean rentables y por ende se siga perforando. Porque lo peor que puede pasar es que por un tema de propiedad intelectual, pues no se siga perforando en el país. Y eso perjudica a todos. Mientras mejor le vaya a las otras operadoras del país, mejor le va a ir al país, y mejor le va a ir a las empresas de servicios, mejor les va a ir a toda la industria. El señor Cristian me dice, dada la situación económica actual del desarrollo de un nuevo proyecto de preparación o recondicionamiento, ¿es suficiente que el análisis de los indicadores financieros como el BAN dé resultado favorable para que el proyecto sea económicamente rentable, o qué otros aspectos se debería considerar? Una buena pregunta. Miren, uno de los principales temas, aparte que el BAN, es que un pozo puede producir unos 500 barriles de petróleo por día, que son los flujos de caja. Estoy poniendo un ejemplo. O puede producir 200 barriles de petróleo por día, o puede producir 1.100 barriles de petróleo por día. El problema no es la producción inicial, sino es por cuánto tiempo va a producir eso. Y en la medida que mayor tiempo pueda producir ese acumulado de producción, es más rentable los pozos. Dicho de otra manera, no se ve la producción inicial del pozo, sino la suma de los acumulados totales de producción del pozo para saber si un proyecto es rentable. El BAN no es el único indicador. Tenemos que ver si es que la tasa de descuento o el TIR es mayor a la que está pagando actualmente una póliza internacional o un indicador internacional, pues porque dicho de otra manera, pues es conveniente meter el dinero en otro lado. Y un tercer indicador que se utiliza mucho es el IBAN, que es el BAN sobre la inversión. Entonces está viendo ahí cuánto estoy recuperando efectivo por cada que invierto. Es decir, si el BAN sale 0.35, porque es BAN sobre inversión, estamos diciendo que por cada dólar que invierto estamos recuperando 35 centavos del BAN. Para poder evaluar proyectos petroleros, en dos proyectos que se tenga BAN y se tenga el mismo TIR, se tiene que hacer la relación BAN sobre inversión para ver cuál de los dos proyectos tiene mayor IBAN, en este caso mayor recuperación sobre la inversión. Ese es el tercer indicador que se lo ve mucho en la gestión de proyectos, porque pueden haber dos proyectos que tengan el mismo BAN y el mismo TIR, pero entonces ¿con cuál de los dos nos vamos? Es el que tenga mayor retorno sobre la inversión. Acá Marcela me dice un agradecimiento por los conocimientos impartidos. Volviendo al punto inicial de la presentación, ¿considera usted que una estrategia económica que podría tomar el Estado sería comprar crudo al precio actual con el fin de almacenarlo para venderlo a un futuro cuando los precios se estabilicen, o para refinar y vender sus derivados? Sí, miren, comprar el petróleo al precio actual, deberíamos primero tener capacidad de almacenamiento. Y hoy por hoy el Ecuador, aparte de los tanques que tenemos en la región amazónica y en la refinería de Esmeralda y en Balao y en alguna refinería de Pensos, no tenemos gran capacidad de almacenamiento. El Ecuador produce 500.000 barriles por día. Esa capacidad no tenemos físicamente en tanques para poder almacenarlo. Si tuviésemos una gran refinería,
en este caso, como en el caso de Chile. Chile no es un país productor de petróleo, pero es un país refinador de petróleo. Hoy por hoy, ENAP Chile está viviendo algo positivo en el sentido que está comprando el petróleo a menor precio para sus refinerías, porque Chile no produce petróleo, pero sí compra petróleo para refinar, a precios muy bajos, y por ende están teniendo ganancias bastante interesantes desde el punto de vista de refinerías. Nosotros podríamos comprar precio internacional para refinerías de Esmeraldas, pero acuérdense que nosotros importamos combustibles, no importamos petróleo, importamos combustible. Si queremos importar petróleo, tenemos que tener una gran refinería para poder procesar. Y esa refinería hoy por hoy, pues como ustedes saben, no se pudo construir por diferentes razones. Si tuvieran una refinería como la que se pensaba construir y de la manera que se pensaba, pues podríamos haber comprado eso para poder compensar. Hubiéramos bajado mucho el tema del derivado del petróleo, porque nosotros hoy por hoy estamos importando gasolinas. Colega Esteban, el ingeniero Esteban Morteros me pregunta, me dice, ¿cómo se puede optimizar sacar el petróleo del oriente? Me imagino que el uso del SOT es más barato, pero se ha analizado otra alternativa. Bueno, tenemos dos tuberías, el SOTE, el poliducto y el OCP. El SOTE transporta crudos livianos, el OCP crudos pesados y el poliducto son una mezcla de gases, GLPs. La manera más eficiente por ello es hacerlo a través del SOTE. Hacerlo por camiones vacuum no es eficiente, lamentablemente, y no es recomendable por el gran riesgo que existe. Y la manera más rápida, aparte, el oleoducto. Esperamos que en la primera semana de mayo o un poco antes, tanto el SOTE, el OCP y el poliducto ya estén nuevamente operables. ENAP bombea a través del SOTE, no hacemos uso del OCP, porque no tenemos crudo pesado. Dice el ingeniero Solórzano, de Halliburton, me dice, saludos, Lenin. Se estima que no habrá vacuna para el coronavirus en 18 meses. Ni hay tratamiento certificado en el ámbito nacional. ¿Cómo estimaría el arranque de la actividad? Bueno, estamos sujetos a lo que define el COE y la Organización Mundial de la Salud. Realmente, si es que esto se presenta de manera tan crítica, pues tenemos que poner las barreras contingentes para tratar de seguir operando con el objetivo de no contagiarse. Poniendo todos los exámenes preventivos, ninguna barrera es 100% eficiente, pero estamos sujetos también a la pandemia mundial. Eso hay que reconocerlo y algo que no está en nuestras manos. La ingeniera quiero una pregunta. Para reducir la demanda, varios países van a tener que bajar la producción. Sí, de hecho bajaron 9.3 millones la OPEP y alrededor de 3 millones, cerca de 13 millones en el mundo. El mundo produce 80 millones, estamos hablando cerca de un 20% de la demanda internacional. Entonces, ¿cuáles son los pozos que se deberían empezar a cerrarse y cuáles serían los últimos? Bueno, realmente los que se empiezan a cerrar son los pozos que presentan problemas. Los que tienen una bomba atascada, las que tienen daño de formación, las que están produciendo en menor medida y las que han sido depletados. Y los pozos que se empiezan a cerrar, en última instancia son los mejores pozos. Sin embargo, es importante aclarar algo. Cuando se reduce la producción internacional, no es que un pozo se cierra totalmente, sino se reduce el diámetro de apertura de las válvulas WIN de los cabezales. Dicho de otra manera, se cierra la apertura de las llaves. Un pozo producía 1000, pues ahora va a producir 80, 800 barriles. Se los reduce proporcionalmente, tratando de mantener la presión de fondo constante. Es una metodología, la presión de constante para no inducir un daño de formación. Esa es una de las técnicas que se aplican. No se cierran totalmente porque se corre el riesgo de que al cerrar un pozo, a no ser que esté dañado o tenga una presión marginal, cuando se encienda nuevamente el pozo con los generadores, pues no se prenda nuevamente. Ese riesgo existe y generalmente pasa. De hecho, cuando ya volvamos a producir nosotros, a bombear por el SOTE la semana que viene, esperemos, muchos de los pozos que tuvimos que cerrar porque estamos produciendo 25,000 barriles y ahora estamos produciendo 0, algunos de esos pozos van a necesitar workover, no se van a prender. Es una realidad. El ingeniero Juan Carlos Garzón. Saludos, Juan Carlos. Que es justamente uno de los ingenieros Company Man que trabaja con nosotros en el Oriente, ¿no? Dice, desde el punto de vista del talento humano y el retomar la actividad de perforación en el campo, la curva de aprendizaje obtenida hasta el día de hoy se verá afectada por la ley amazónica.
Pero ¿cómo podemos mitigar ese impacto para que las operaciones y en especial las personas no se vean afectadas? Bueno, la ley amazónica es clara en su accionar, dice que se tiene que contratar personal de la Amazonía en posiciones claves, en este caso, sobre todo que la curva de aprendizaje se vea afectada por el gran grado de conocimientos y el grado de profesionalismo que se necesita para ciertas posiciones, pues en esas posiciones no se vería la necesidad de optar por estas posiciones de la región amazónica, ¿no? Es lo que a priori yo te puedo comentar. Después iremos viendo, ¿no? Pero hoy por hoy tenemos que conservar la curva de aprendizaje y sobre todo el talento, porque el talento es escaso. Y el talento de uno de los que hacen tangible lo intangible. Eso es el talento, al final ya el signo de ingenieros de alto profesionalismo, como son los de Halliburton, los ingenieros del grupo TGP, de Halliburton, los diseños de los pozos en 2 revestidores no fueran viables, porque este es el talento humano para poder ejecutar ese tipo de pozos con ese tipo de especificaciones. El pozo no se perfora solo. Se necesita, es un gran reto técnico y profesional, pero para eso se necesita talento humano. Aquí me dice el señor Nicolás Mejía, en base a la situación actual que presenta la industria, ¿será más complejo que un young professional se puede vincular a la industria? De ser así, ¿cómo saber que podemos romper la industria? Bueno, siempre ha sido difícil el tema de los jóvenes profesionales que se puedan vincular a la industria, en el sentido de que hoy por hoy industria pide profesionales con cierto grado de experiencia, pero siempre existen oportunidades porque al final del día los que van a venir a ocupar nuestras posiciones son los estudiantes, son los jóvenes profesionales. Y ustedes tal vez tienen que ir ocupando nuestras posiciones en el transcurso del tiempo. Entonces, lo primero que le dijera a Nicolás, primero no se desanima, hay que ser optimista. La segunda es que siempre hay oportunidades. Empresas muy grandes como Lumber y Halliburton siempre están requiriendo de jóvenes profesionales, siempre, porque buscan actitudes y talento joven. Y el talento joven, las nuevas actitudes, las nuevas formas de pensar van a ser los que van a dominar el mundo futuro. Las ideas viejas pasarán en algún momento de lado. Yo creo que como misión que les recomendaría es que hoy por hoy estamos proponiendo este tipo de diseño de 2 revestidores. Es responsabilidad de la industria, docentes, estudiantes, volver a cambiar este diseño para uno que sea más efectivo en el futuro. Entonces, este es el reto que tenemos. Es lo que hoy por hoy vemos que nos está dando el mejor beneficio. Seguramente habrá otro diseño que sea mejor y el cual no lo descubrimos todavía. Pero creo que es nuestra responsabilidad, como le dije, llevar la tecnología a sus límites, ¿no? El ingeniero Diego Varela me dice, estimado Marco, muchas gracias por sus claras explicaciones en este contexto de la incertidumbre. La estructura mecánica del pozo fue una gran innovación. ¿Cuál sería el siguiente gran espacio de mejorar en el proceso de perforación? Bueno, justo lo que estaba mencionando. Podemos optimizarlo aún más. Seguramente el gran reto y algo que en una ocasión me preguntaron cuando estaba dando clases en un posgrado, fue que ¿cuál sería el nuevo reto? Decíamos, yo pienso que hacer un pozo en un solo revestidor. La pregunta se puede hacer, claro que se puede hacer un solo revestidor, con 2 tipos de lodo, eso sí, un lodo diferente en la superficie y un tipo de fluido de perforación diferente abajo, pero poder hacerle un solo revestidor, sí. De hecho, en alguna ocasión lo hicimos un side track desde la formación del tercero indiferenciado, que está a 3.000 pies hacia el fondo del pozo, nos mandamos casi 9.000 pies de una sola sección. Entonces ya lo hemos hecho. Lo podríamos ver. Sí, creo que ese sería el siguiente avance, hacer un pozo en una sola sección. Así que realmente creo que esa es una de las innovaciones paradigmas que podemos hacerlos y tenemos que implementarlo, ¿no? Y acá el ingeniero Luis Ordóñez me dice, entiéndase que el consumo, saludos Marco, entiéndase que el consumo, llamémoslo así a nivel mundial, será el básico al aprender a comer con el COVID-19, claro, lo mínimo, con crudo a bajo precio, con sobreproducción a nivel mundial, sobre oferta. Y con nuestra curva de declinación natural de producción, ¿en qué tiempo crees que se requerirán nuevas perforaciones en el país? Estamos amarrados a la pandemia mundial. Con la pandemia mundial va a marcar el pulso de la nueva demanda y oferta y por ende del precio del petróleo. Personalmente o particularmente, si quiere, como ENAP, hoy por hoy la foto es que no perforaríamos antes de diciembre
por esta pandemia mundial y por ende por toda la situación mundial que se está atravesando. Las operadoras, las distintas operadoras del país tienen que hacer sus balances económicos para ver cuándo es más conveniente perforar. Pero así sí, y es un criterio personal, pienso que no antes de diciembre de este año. Es lo que estimamos. Bueno, entiendo que esta es la última pregunta que acabé de leer hace poco antes. No sé si hay más que hacer alguna otra pregunta. Si no, pues, ¿tienen alguna otra pregunta adicional o alguien quiere comentar algo? No sé, Luis, de pronto, para ir cerrando. Sí, bueno, entonces agradecemos al ingeniero por su voluntad para esta conferencia y la asistencia de todas las personas de manera virtual. Queremos avisarles que próximamente igual estaremos coordinando más conferencias en línea con los compañeros de los capítulos estudiantiles de la Universidad Central. Ingeniero, muchas gracias por su presentación. Una excelente tarde a todos. Gracias, gracias a todos. Tengan una excelente tarde y como siempre un placer poder compartir. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, Marquito. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias.